Bienvenidos al canal Shaba Misterio. Todos aquellos que buscan historias verídicas de casos paranormales, pónganse cómodos y dejen que su mente los transporte a un viaje lleno de misterio. Comenzamos. El fantasma del Torreón. Historia mandada por el señor Isabel Hernández. Vivo en un rancho, a media hora de Zapoltitic, y a medio camino de ambos lugares hay una construcción llamada El Torreón. Esta construcción era usada antiguamente por los soldados para vigilar el camino, impidiendo el paso a personas que no tenían por qué transitar por ahí. Y cuenta la gente de antes que seguido había ejecuciones en el Torreón por dichos soldados. Existe una aparición fantasmal de una mujer que sale a altas horas de la madrugada. Incluso la han visto de día y de tarde. Les relataré un día que fui al pueblo a las fiestas de Zapoltitic. Me dieron las 4:30 de la mañana, bebiendo y divirtiéndome con mis amigos en el pueblo. Les dije que ya me iba a mi casa y empecé a caminar. Habían pasado 15 minutos y alcanzaba a ver el Torreón, pensando que ya me faltaba menos para llegar a mi rancho. En ese momento, un extraño viento helado recorrió mi cuerpo y el ambiente se tornó pesado. Yo, extrañado por el repentino cambio en el ambiente, seguí caminando. En eso escuché un lamento de mujer. Mi vista recorrió el lugar, pero no lograba ver nada. Di unos cuantos pasos más y entonces la vi. Ahí estaba el fantasma de esa mujer que tantas personas decían haber visto. Ahora yo era testigo de esa presencia. Dudé al principio, pues había bebido unas copas de más, y dentro de mí llegué a pensar que era por causa del alcohol. Vi cómo esa mujer, en vez de caminar, iba flotando, con un vestido largo. La silueta de aquella mujer era transparente. Yo, en vez de correr, me quedé inmóvil, viendo aquella escena fantasmal. La observé, hasta que desapareció en la noche. Ella nunca volteó a verme, ni me hizo algún tipo de caso. Yo continué caminando a mi rancho. Llegué a la tienda de don Cipriano, que acostumbraba a abrir muy temprano, y al llegar, él me preguntó que de dónde venía. Yo le respondí que del pueblo. Me dijo que si no había visto nada en el Torreón, pues él ya sabía de la aparición, como la mayoría de la gente de este rancho. El cual le respondí que sí, y le platiqué la experiencia vivida minutos antes en el Torreón. Me contó que la mayoría del rancho han visto a esa mujer aparecerse en diferentes horas del día, más por la noche o por la madrugada. Cuentan los automovilistas que cuando van pasando por ese lugar, ese fantasma se les sube a un lado de ellos, dándoles un buen susto. Hay gente que le ha preguntado que qué necesita, que si la pueden ayudar en algo. Ella nunca ha dicho nada, solo se sigue apareciendo en ese lugar. Tal vez un espíritu que tiene algo pendiente y no puede abandonar el lugar. Solo Dios sabe hasta cuándo estará penando esa alma de aquella mujer que sigue aún apareciéndose en el Torreón. Un caso
verdaderamente misterioso. La mujer caballo. Historia mandada por Alfredo Cortés. Les relataré esta historia que ocurrió en el año de 1940, en Durango. Me contaba mi abuela que vivía en un pueblo de Durango, ella y la mayoría de su familia. Como en aquel tiempo era un lugar pequeño, casi todos los pobladores de aquel lugar se conocían. Había muy pocos lugares donde poder trabajar. Uno de ellos era un rastro, y varia gente del pueblo trabajaba ahí. Entre ellos, un tío de los más chicos de la familia, que tenía 14 años. Para llegar al rastro, se tenía que pasar por un lugar que se le conocía como la sequía. Tal vez era un lago antes y se secó, pero a ese tramo así se le nombraba, la sequía. La mayoría de los trabajadores contaban sobre una aparición que los inquietaba y aterrorizaba solo de contarla. Decían que en el tramo de la sequía se aparecía una mujer hermosa, con su vestido largo y un cuerpo muy bien formado. Muchos hombres, queriendo conquistar a aquella muchacha, le daban alcance, diciéndole piropos para enamorarla. Cuando ella parecía haber cedido a los deseos de ellos, se volteaba y mostraba un escalofriante rostro. Esa mujer tenía la cara de caballo, dándoles un susto tremendo a los que la veían. Incluso, mujeres también habían sido testigos de aquella mujer con rostro de caballo, por lo cual el temor de pasar de madrugada por la sequía, que era la hora de entrada a trabajar al rastro. Al tener conocimiento de esta aparición, muchos se juntaban en bolita para acompañarse entre ellos mismos. Contaba ese tío que un día él se levantó un poco tarde, perdiendo la oportunidad de irse con la bolita. Se arregló y se apresuró para no llegar tarde. Salió de su casa y emprendió la caminada hacia el rastro. El camino aún estaba oscuro, por lo cual hacía el temor de mi tío aún mayor. Al llegar al tramo de la sequía, quiso arrepentirse y regresarse. Pero en eso vio a una señora caminando con rumbo al rastro. Él corrió para alcanzarla y acompañarse los dos. Mi tío la saludó y le dijo que si podía acompañarla, y ella le contestó que sí. La señora llevaba un vestido negro y un chal también negro que le cubría la cara, por lo cual mi tío no ubicaba quién era. Él la acompañaba un paso atrás y por el lado de a medias del camino. Dicen que iban platicando, cuando la mujer le dijo que se pasara al lado de la orilla, y así lo hizo mi tío. En cuanto se le emparejó con la mujer, ella se quitó el chal del que le cubría el rostro, y entonces la vio. Era la dicha aparición de la mujer con rostro de caballo. Mi tío sintió un horror tremendo al estar a un lado de ese ser. Ella comenzó a reír de modo burlesco, mientras mi tío se echaba a correr, escuchando la risa de esa mujer. Llegó a la casa y le contó a su mamá. Después lo llevaron con una señora para hacerle una limpia.
Mi tío vivió siempre con esa experiencia, verdaderamente misteriosa. Mi duende Blue. Historia mandada por Viviana González. Esto me sucedió cuando tenía 9 años. Todo comenzó cuando un tío me regaló un duendecito. Este medía como 5 o 6 centímetros de alto. Tenía una carita muy bonita y el pelo lo tenía de color azul. Mi tío me dijo que el duendecito venía con unas instrucciones que debía de seguir, que eran tratarlo bien y darle de comer diario. Y en cambio, él me daría buena suerte. También me comentó que era un ser mágico y tenía vida propia. Yo, contenta y emocionada por dicho regalo, le busqué un sitio especial en mi cuarto y le puse nombre, el cual sería Blue, en honor a su cabello azul. Todos los días le daba de comer, le ponía semillas y alguno que otro dulce. Se convirtió en un compañero para mí, pues casi a todos los lugares lo llevaba conmigo, incluso a la escuela que asistía. Cuando hacía tareas dentro del salón, colocaba a Blue en el lápiz, como si fuera un llavero, pues tenía una cadenita y un aro, donde lo podía colgar del lápiz. Y mientras hacía los trabajos, veía a mi duendecito Blue. Cierto día, salí de la escuela, y a Blue lo cargaba en una de mis bolsas de mi pants. Recuerdo que andaba parada comiendo ya en mi casa, viendo la televisión. Y sucedió algo verdaderamente sorprendente. Sentí cómo se movía dentro de mi bolsa mi duendecito. Me quedé inmóvil, sin poder creerlo. Sentí nuevamente como si saltara, y tuve algunos sentimientos encontrados, de gusto y temor, pues no era normal que Blue se moviera. Yo lo seguía cuidando y consintiendo como siempre, pues le tenía un cariño muy especial a mi duendecito Blue. Desde entonces, seguido lo encontraba movido del lugar donde lo dejaba. Incluso varias veces cuando lo agarraba, tenía residuos de comida en su boca y pancita. Un día salí a la calle, de las pocas veces que no llevaba a Blue conmigo, y cuando regresé a mi casa, ya no estaba Blue en su lugar. Me puse a buscarlo, sin encontrarlo. Les pregunté a los de mi casa por mi duendecito, y nadie lo había visto o agarrado. Yo quedé muy triste por la pérdida de ese ser tan especial que me dio compañía y alegrías. Me pregunto, ¿en dónde estará mi amigo Blue? Un duendecito verdaderamente misterioso. Visitantes del más allá. Historia mandada por Anónimo. Les relataré unos sucesos extraños que me sucedieron hace tiempo. El primero fue cuando tenía 9 años, en casa donde vivía con mis papás y 2 hermanas. Ya era de noche y me encontraba acostada. Me dieron ganas de ir al baño.
Este se encontraba en el patio, a un lado de 2 lavaderos. Y cuando salí, vi que una señora estaba entrando al baño. Reconocí que era mi bisabuela, y pues me esperé recargada en uno de los lavaderos. La puerta del baño no llegaba hasta el suelo. Había un pequeño espacio donde se le veían los guaraches a mi bisabuela, pues seguido volteaba y se los veía. En una de esas veces que volteé para ver los guaraches de mi bisabuela, ya no vi nada. Era imposible que haya salido, pues nunca oí la puerta, ni sus pasos. Ella caminaba muy lento y arrastrando los pies, y no había oído nada. Lentamente abrí el baño, y en efecto, no había nadie. Me metí al baño y me fui a mi cuarto, extrañada de dicho acontecimiento. Rato después, llegó un tío diciéndoles a mis papás que mi bisabuelita había fallecido en su casa y que fuéramos. Cuando llegamos, la vimos acostada en su cama, ya sin vida. Yo a nadie le conté que la había visto en mi casa minutos antes. Más bien, su espíritu, que tal vez fue a despedirse. En otra ocasión, ya más grande, acababa de salir de la secundaria y llegué a casa un poco cansada, por lo cual me acosté en mi cama. A mí me gustaba acostarme al contrario de las almohadas, por lo cual mis pies quedaban en la cabecera y mi cabeza por el pasillo del cuarto. Estaba viendo el techo muy tranquila, pues a esa hora no había nadie en mi casa, solamente yo. Y de repente vi una aparición de una mujer que iba como flotando por el pasillo de la habitación. Llevaba un vestido largo y blanco, y un velo blanco cubriéndole el rostro. Dicha aparición recorrió todo el pasillo del cuarto, y yo la seguí con la mirada. Esta mujer se fue desvaneciendo en el aire, hasta que desapareció. A mí me dio mucho miedo, y salí del cuarto, y me quedé en las escaleras de mi casa hasta que algún familiar llegara. Gracias por contar mi relato, que nunca se lo había contado a nadie, por miedo a que no me creyeran. Cosas y casos verdaderamente misteriosos. Mi experiencia con la Ouija. Historia mandada por el Ravens. Les platicaré que hace 2 años aproximadamente, un grupo de amigos, mi novia y yo, quedamos de ir de vacaciones a unas cabañas en Mazamitla. Conforme se iba acercando la fecha para partir, comentábamos ideas o cosas que nos gustaría hacer en aquel sitio. Uno de mis amigos comentó que si nos lleváramos una tabla Ouija, quedando todos de acuerdo que sí. Se llegó el día, y ahí nos encontrábamos en esas cabañas, y el bosque rodeando a estas. Nos quedaríamos 3 días y 2 noches. Y en la segunda noche fue cuando decidimos sacar la tabla Ouija para jugar. Nos empezamos a turnar, a hacer preguntas básicas, como ¿hay alguien aquí? ¿Alguien que quiera comunicarse con nosotros? La verdad, no pasaba nada,
y decepcionados, uno a uno de mis amigos se fue saliendo de la ouija, cerrando de manera correcta cada sesión. Hasta que, al final, solo un amigo y yo quedamos frente a esa tabla. Decidimos volver a intentar preguntar: ¿hay alguien aquí? En el tablero no pasó absolutamente nada, pero al terminar la pregunta, la leña de la chimenea tronó. Proseguimos con otra pregunta: ¿alguien que quiera comunicarse con nosotros? Y la leña volvió a tronar. Hicimos un total de 5 o 6 preguntas, con el mismo resultado siempre. Al finalizar cada pregunta, la leña tronaba, como si ésta nos estuviera dando un tipo de respuesta. Decidimos cerrar la sesión y cada quien se fue a su respectiva habitación. Estaba acostado con mi novia y ella, mirando la puerta de la entrada, comentó asustada que había alguien parado afuera de nuestro cuarto. Yo, tratando de tranquilizarla, la abracé y le dije que no había nadie, que todos ya estaban dormidos, y se tranquilizó. Pasó el tiempo y mis amigos y yo nos encontrábamos recordando ese viaje y sobre todo esa anécdota, que hoy en día me vengo enterando que un amigo que decidió dormir en una litera cerca de la chimenea y que claramente podría ver hacia los demás cuartos, me comentó que él vio a un ser parado afuera del cuarto donde dormíamos mi novia y yo. Y no solo eso, sino que también me enteré que durante la última sesión con el tablero Ouija, mi novia sintió que algo le agarró la pierna. Desde aquella interacción con la tabla Ouija, no he tenido suerte en los trabajos. El dinero no me dura como antes y me siento deprimido o cansado la mayor parte del tiempo. Hace poco mi hermano me practicó una limpia. Me dijo que si después de eso escuchaba ruidos raros, que no me asustara, pues eran las malas vibras yéndose del lugar. La Ouija es un método para abrir puertas a otros mundos y comunicarse con seres o espíritus que ya no están presentes. Pero debes tener muy claro a quién quieres contactar, porque de lo contrario podrías atraer a un ser del bajo astral y peligroso. Y esto podría derivar en anécdotas verdaderamente misteriosas. El fantasma de la curva. Historia mandada por Miguel Magaña. Era de madrugada y regresábamos de una reunión familiar. Veníamos en carretera y decidí tomar una ruta que está cerca de San Miguel Cuyutlán, en Guadalajara, Jalisco. La carretera estaba sola, ya que eran las 4 de la madrugada. En el vehículo viajábamos mi esposa y yo solamente. Íbamos riendo y haciendo bromas, cuando, de repente, en una parte de la carretera donde había curvas, el ambiente se puso algo tenso y la temperatura bajó drásticamente. Los dos sentimos este cambio y nos quedamos callados. Yo, aunque iba manejando, comencé a sentir que se me dormían los pies.
pero aún así no perdía el control de ellos. Era una sensación muy extraña. Mi esposa me comentó que en ese momento sintió que alguien se había sentado en la parte de atrás de su asiento y que le pusieron una mano en el hombro y otra en la cadera. Sintió un vaho caliente en el oído y en eso reaccionó con mucho miedo. Me miró y gritó. Con su grito yo también reaccioné. La presencia de algún ser invisible se sentía dentro del vehículo y mis piernas las sentía dormidas. En eso, todos los cristales del auto se empezaron a llenar como de un humo o neblina de color blanco. No había lámparas en la carretera y mucho menos otro vehículo. Éramos los únicos pasando por ahí en ese momento. Lo único que pude hacer es tranquilizarme y manejar más adelante hasta encontrar una tienda de conveniencia y estacionarme. Aún nos encontrábamos desconcertados y con la piel chinita del miedo. Nos bajamos del auto y vimos cómo esas manchas blancas en el parabrisas se iban desapareciendo poco a poco. Nos esperamos un rato ahí, hasta que miramos que ya había más autos en la carretera, y así poder continuar nuestro camino a casa con más confianza. Ahora, en la actualidad, conocemos la historia de ese tramo de carretera. Y es que muchas personas pierden el control de sus vehículos en esa curva. Y cuando hemos pasado de día, se miran muchas cruces en ese tramo. No sabemos qué fue lo que nos pasó. Lo que creemos es que hay algún tipo de energía o ente que se subió al coche, tal vez buscando la manera de hacerme perder el control del vehículo. Pero, afortunadamente, no fuimos una cruz más en esa curva, verdaderamente misteriosa. Mi ángel de la guarda. Vivencia de Salvador García. Hace algunos años, cuando era un niño, me gustaba ir a la fábrica donde trabajaba mi papá, pues afuera de esta se encontraba la casa donde vivía mi tía y mis primos, y casi a diario iba. Mi transporte era una bicicleta, con la cual me movía de mi casa a casa de mis primos. Eran como 11 cuadras de distancia. No eran muchas, pero a mí se me hacía lejos. Un día que estaba con mis primos jugando, se me hizo tarde para regresarme a la casa, por lo cual me despedí de mi tía y primos y comencé a pedalear rumbo a mi hogar. Estaba por cruzar una calle cuando me entró un sentimiento de miedo. Me quedé parado, viendo 3 cuadras que debía pasar, las cuales se veían solas. Y en ese tramo casi no había casas. Yo seguía con ese presentimiento que me decía que no debía pasar por ahí, cuando de repente vi a una señora de la tercera edad cargando 2 bolsas grandes de mandado y comenzó a caminar hacia esas cuadras. Yo fui corriendo con ella y le dije que si la ayudaba con sus bolsas.
contestándome que sí. Me tranquilicé, pues ya no pasaría solo por ese tramo. Además, estaba haciendo una buena acción al ayudar a aquella señora. Íbamos platicando por el camino, y recuerdo que a cada paso que daba con esa señora, un calor y una tranquilidad invadían el ambiente. Como a cuadra y media había 3 muchachos, medios escondidos, y con no muy buena pinta, pero iba más concentrado en la plática con la señora. Cuando pasamos a un lado de estos muchachos, ni siquiera voltearon. Es como si estuviéramos invisibles ante sus ojos. Llegamos al final de las 3 cuadras solitarias. Yo iba hacia el lado derecho y la señora hacia el otro lado, lo cual le di sus bolsas y ella me dijo: muchas gracias y que Dios te bendiga. Recuerdo bien esas palabras de aquella persona de avanzada edad, pelo canoso y de rostro muy dulce. Yo volteé a ver mi camino y luego volteé a ver a esa señora y ya no había nadie. La única explicación que encuentro a ese acontecimiento es que fue mi ángel de la guarda, que me acompañó ese tramo, que me causó esa sensación de miedo y me protegió de esos muchachos, que si a lo mejor hubiera ido solo, algo me pudieran haber hecho. Le doy gracias a mi ángel de la guarda y a todas las fuerzas celestiales que cuidan del ser humano, designios del cielo verdaderamente misteriosos. Navidad misteriosa. Historia de Salvador García. Esto me sucedió cuando tenía 10 años de edad. Era un día 24 de diciembre. Mi papá, mi mamá, mi hermana y yo estábamos con unos tíos festejando la Nochebuena. Se terminó el convivio y nos dirigimos a casa. Mi papá venía un poco alegre, pues había tomado con sus hermanos. Y llegando a la casa, nos hizo este comentario: que a lo mejor ya había llegado el niñito Dios y que tal vez dejó los juguetes escondidos. Y nos propuso buscarlos. Uno de pequeño no cuestiona al papá ni a la mamá. Así que comenzamos con la búsqueda. En la casa hay un terreno grande, hasta el fondo, y en él se encontraba construida un cuarto, el cual era conocido por nosotros como el cuarto de los perros, pues ahí dormían nuestras mascotas. Mi papá dijo: vamos al cuarto de los perros. Puede que allá estén los regalos navideños. Agarramos 3 velas y nos dirigimos a dicho lugar. Llegamos al cuarto. Encendimos las velas, pues el cuarto no contaba con luz eléctrica. Nos metimos mi papá, mi hermana y yo a buscar. Y mi mamá se quedó en la puerta, por la parte de afuera, con una vela. Mi papá traía otra vela y yo la otra. Estábamos buscando, cuando, de repente, las 3 velas se apagaron al mismo tiempo. No era lógico, pues dentro del cuarto
no había viento, pero inexplicablemente las 3 velas se apagaron. Mi papá sacó un encendedor y prendió su vela, y después la mía. Salimos a prender la de mi mamá, y ella se encontraba con una cara de asombro, y en su mano una bolsa grande. Vimos que en el interior eran los juguetes de la Navidad. Ella comenzó a platicarnos que cuando se apagaron las 3 velas, comenzó a escuchar pasos de niño que venían del interior del terreno, aproximándose a ella. Mi mamá no podía ver nada, solo escuchar y sentir. Dice que una mano pequeña agarró la de ella y se la abrió, entregándole esa bolsa que contenía los juguetes. Dice mi mamá que la manita la sintió muy calientita, y después corrió ese ser adentrándose al terreno. Cada año contamos esa experiencia que nos pasó ese 25 de diciembre. Tuvimos una Navidad diferente, una Navidad verdaderamente misteriosa. Los espíritus de la bodega. Historia de Salvador García. Les contaré que trabajo en una bodega que tiene muchísimos años de historia. Cuenta la gente de antes que ese lugar era un crematorio. Después fue una farmacia. Y hoy, en la actualidad, es parte de una empresa de lácteos. Desde que llegué a este lugar, historias de varias personas he escuchado, y más de los vigilantes que han llegado a dormir a esta bodega. Uno me contó que eran como las 2 de la madrugada aproximadamente. Aquí guardan vehículos de la empresa, y se le hizo fácil subir a dormir a uno de estos. Me contó que apenas se había acomodado cuando de repente la camioneta se sacudió como si alguien la estuviera balanceando. Lo primero que se le vino a la mente fue que estaba temblando. Rápidamente se bajó del vehículo y las luces de otras 2 camionetas se prendieron por sí solas. Esto lo asustó, pues no era normal que se prendieran. Fue a revisarlas y le apagó las luces. Ya con lo que había pasado, se quedó sentado en su lugar designado. En eso estaba, cuando observó a un niño que comenzó a correr por el pasillo, adentrándose a la gran bodega. Él llamó a sus superiores, informando todo lo que sucedió, y pidió que ya no lo mandaran a esa bodega. A mí, personalmente, me han pasado varias cosas en esa bodega referente al supuesto espíritu de ese niño. Hace ya tiempo apareció una huella de una mano muy pequeña, que midiéndola con la mía es prácticamente la de un bebé. Y hace poco, grabando un video del lugar, se escucha una psicofonía de un niño. Claramente nunca la escuché cuando estaba grabando, pero sí cuando vi el video. Se escucha esa voz de niño que a mi parecer dice: "Perdón, papá, perdóname".
Estos acontecimientos siguen sucediendo hoy en día. Yo sigo grabando cuando me quedo solo en esa gran bodega, que encierra muchas historias. A veces siento la presencia de algo o alguien que está cerca de mí. Seguiré grabando y tratando de juntar evidencia de esta bodega verdaderamente misteriosa. Bueno, pues aquí presentamos las manos misteriosas que aparecieron. Cuenta de los dedos, tiene 6 dedos. Y pues son de las manitas, chequenlas junto con las mías. O sea que prácticamente estas manos son como de un bebé. Sí, pues. Con 6 dedos. Bueno, este fue el reportaje. Queremos que tus historias y experiencias se escuchen en nuestro canal, así que mándalas a nuestro correo